Concepto de positivismo lógico. Positivismo lógico es un nombre para un método, no para una cierta especie de resultado. Un filósofo es positivista lógico si sostiene que no hay un modo especial de conocer que sea peculiar a la filosofía, sino que las cuestiones de hecho solo pueden ser decididas por los métodos empíricos de la ciencia, mientras que las cuestiones que pueden ser decididas sin recurrir a la experiencia son matemáticas o lingüísticas. Más de uno de los miembros de la escuela describiría brevemente su posición como una resolución de rechazar lo metafísico, pero metafísico es término tan vago que esta descripción carece de significado preciso. Se podría decir que las cuestiones de hecho no pueden ser decididas sin apelar a la observación. Por ejemplo, los filósofos continentales del siglo XVII sostenían que el alma tiene que ser inmortal, porque el alma es una sustancia, y las sustancias son indestructibles. Un positivista lógico rechazaría este argumento, pero no sostendría necesariamente que el alma sea mortal, dado que podría pensar que la investigación psíquica proporciona evidencia empírica de la supervivencia. Esto, sin embargo, no distingue al positivista lógico de los antiguos empiristas. Lo que le es característico es la atención que pone en las matemáticas y la lógica, y el énfasis sobre los aspectos lingüísticos de los problemas filosóficos tradicionales. Los empiristas británicos, desde Locke a John Stuart, fueron muy poco influidos por las matemáticas, y aún tuvieron una cierta hostilidad a la perspectiva engendrada por ellas. En cambio, los filósofos continentales, hasta Kant, consideraron las matemáticas como el modelo ejemplar al que los otros conocimientos debían aproximarse, y pensaron que las matemáticas puras, o un tipo semejante de razonamiento, podían dar conocimiento del mundo real. El Círculo de Viena. El Círculo de Viena fue un movimiento creado por el Dr. Johann Kreithoff y Moritz Schlick en 1922 en Viena, agrupación que sirvió de núcleo ideológico y organizativo del positivismo lógico. Se formó sobre la base del seminario organizado en 1922 por Schlick en la Cátedra de Filosofía de las Ciencias Inductivas de la Universidad de Viena. El Círculo de Viena era sucesor directo de las ideas del machismo. Sus participantes aceptaron también una serie de ideas de Wittgenstein: la concepción del análisis lógico del conocimiento, la doctrina del carácter analítico de la lógica y las matemáticas y la crítica de la filosofía tradicional como metafísica carente de sentido científico. Sus bases consideraban la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no lo es. Entre los miembros más prominentes se contaban Rudolf Carnap, Hans Hahn, Friedrich Waismann, Felix Kaufmann, Viktor Kraft, Herbert Feil, Kurt Göbel, Otto Neurath. Muchos componentes del círculo original no eran filósofos, sino matemáticos, físicos y científicos sociales, que compartían un interés común por la filosofía de la ciencia y un disgusto común por la metafísica académica. Estos pensadores seguían la tradición positivista de Hume y se decía lógico porque ellos pretendían añadir los descubrimientos de la lógica moderna. La importancia de Moritz Schlick para la corriente filosófica. Fue un filósofo alemán fundador del Círculo de Viena promotor del positivismo lógico. Le sugirió a Schlick al llevar a cabo reuniones regulares para discutir sobre la ciencia y filosofía. Particularmente, este grupo de discusión acarreó distintos postulados y discusiones conforme el tiempo pasaba, algunos puntos de vista encontrados y sin número de tratados. A esto es válido afirmar un determinado número de contraposiciones llevadas especialmente entre Schlick, Kreithoff y Neurath, en la cual destacaba la contradicción al mismo estilo clásico de las ciencias inductivas. Entre 1926 y 1930, Schlick trabajó para finalizar Problemas de ética, con el cual sorprendió a sus compañeros del círculo al incluir la ética como una rama viable de la filosofía. También durante este periodo, el círculo publicó la visión científica del mundo. El Círculo de Viena, como homenaje a Schlick, su fuerte postura antimetafísica representa el punto de vista de grupo. La contribución más importante de Schlick la hizo como fuente del positivismo lógico. Su humanismo, buena voluntad, gentileza y especialmente su coraje han sido documentados por muchos de sus contemporáneos.
La crítica que hace el positivismo hacia la metafísica. Uno de los errores más graves de los tiempos pasados consistió en haber creído que el sentido auténtico y el contenido final tenían que formularse a su vez en enunciados, esto es, que podrían ser representados por medios de conocimientos. Este fue el error de la metafísica. Los esfuerzos de los metafísicos se dirigían siempre a la absurda finalidad de expresar el contenido de la cualidad pura mediante conocimientos, de expresar lo inexpresable. Las cualidades no pueden decirse, solo pueden mostrarse en la vivencia. La unificación de las ciencias. Específicamente, al referirse a la unificación de las ciencias, se debe entender que el grupo en estudio proponía que todo enunciado científico se identifica dentro de una misma área de la realidad, no existiendo distintas partes. Recordemos que un enunciado en el lenguaje físico puede reducirse a otro en el lenguaje sensorial. Ahí hay una mesa, puede reducirse a algo así como, en tal lugar y en tal momento percibo color café, forma rectangular, etc. Y estos enunciados serían la base de nuestro conocimiento. Siendo esto así, entonces el proyecto empirista parecía posible, reducir toda la ciencia natural a enunciados protocolares. La lógica y la matemática serán el esquema básico para toda expresión comunicacional verificable de la ciencia. El problema de la veracidad. Una de las más importantes tesis que escriben dentro de la filosofía analítica es el principio de la verificabilidad. Consiste esencialmente en abstenerse de calificar como verdadero o falso aquello que no se haya comprobado experimentalmente o que no se ve como se pueda comprobar. Por medio de ella es como se puede obtener la certeza acerca de su verdad o falsedad. Aquellas proposiciones que no pueden comprobarse representan una ausencia de sentido. Se les debe rechazar no por falsas, sino porque carecen de sentido. Para que una proposición sea calificada como carente de sentido, solo es necesario que se vea la imposibilidad de recurrir a un método experimental para comprobarla. No es necesario que de hecho ya esté comprobada. Lo que no tiene sentido es lo incomprobable. Lo que tiene sentido es lo comprobable. Sea que ya se haya sido comprobado, sea que todavía no, pero es posible ver cómo se llegaría a comprobar. Los ejemplos más típicos están en el caso de aquellos conceptos referentes a lo puramente espiritual. Dios existe es, según esta corriente, una proposición carente de sentido, porque no hay medio posible para comprobarlo experimentalmente. Hay que desechar dicha proposición del contenido filosófico, y no porque sea falsa, sino porque carece de sentido. En cambio, la luna tiene vida vegetativa, ya es una proposición verdadera o falsa, porque, aun cuando no se haya comprobado, de todos modos es fácil imaginar el método que se puede seguir para comprobarla experimentalmente. El conocimiento de lo verdadero se limita a lo puramente sensible, y no con la cual el hombre puede posesionarse de verdades inteligibles, y que no deja de serlo a pesar de la imposibilidad de su comprobación o verificación experimental.